Muy bien, buenos días. Buenos días. Es una bendición poder estar juntos en esta mañana para compartir una vez más la palabra de Dios en este lugar, el lugar que el Señor nos ha dado para reunirnos y seguimos orando, confiando también en que Dios va a seguir proveyendo de medios y no solo de oportunidades para seguir avanzando como iglesia del Señor, como pueblo de Dios en estos tiempos. Tenemos que estar, por supuesto, orando por nuestra iglesia, orando por nuestros hermanos. Muchos hermanos están enfermos, muchos de ellos no se encuentran bien y tenemos que tenerlos presentes en nuestras oraciones. Otros están también trabajando y demás, pero siempre es bueno el hecho de poder estar juntos y es una bendición vernos. En realidad siempre es una bendición vernos. Y algo que un culto dominical nos da y con lo cual el Señor nos bendice, no solamente con estar en este lugar, sino con encontrarnos, con hablar, con vernos, con animarnos, al vernos también. Y eso es de mucho valor. Y a veces uno se va de este lugar lleno, porque Dios nos ha provisto de su palabra, porque nos ha llevado a pensar de manera exclusiva en Él, pero también nos vamos llenos por haber estado con personas que nos han bendecido con una sonrisa, nos han bendecido aún compartiéndonos una carga, un pesar, un dolor. Así que es muy importante que no perdamos nunca de vista que somos iglesia y qué importante que es que estemos juntos así un día como hoy. ¿Vale? Así que tengámoslo presente. Comenzamos una nueva serie de estudios hoy, que es la segunda parte de lo que ya comenzamos a ver hace unos meses atrás, que es si estas cosas están en vosotros es bueno, pero si abundan es mejor. Y está basada allí en el libro de Segunda de Pedro capítulo 2. Así que os invito a ir a Segunda de Pedro capítulo 1, perdón. Y os invito a ir allí ahora en este momento y leer unos versículos y luego meditar en el tema que toca hoy. No voy a preguntar cuál fue el último que vimos porque seguramente ya después de tantos meses se nos va, pero como está allí también subido para aquellos que son aficionados al internet y al YouTube y demás, podéis ver los últimos mensajes que tenían que ver con esta serie y ya retomar para lo siguiente. Leemos allí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad de estar juntos como iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada familia aquí representada. Queremos orar por aquellos que no nos pueden acompañar hoy, que tú estés guardando sus vidas, bendiciéndoles, también edificando sus corazones, allí protegiéndoles, animando para aquellos que están pasando por crisis, por desánimo, que tú también les sostengas, Señor. Y Padre, gracias porque en esta hora podemos y tenemos la libertad para abrir tu palabra. Que podamos centrarnos en ella, que podamos tener también esa mente guardada en ti. Y Señor, háblanos en esta hora. Te pedimos esto confiando en que tú tienes algo especial para cada vida. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de esta palabra paciencia. Añadir al dominio propio, dice paciencia. Y el tema en realidad es la perseverancia, porque la palabra en sí significa eso. A veces hablamos de la paciencia y pensamos en que quizás no perder la actitud o no explotar, ¿no?
no, más bien. Y esa es otra palabra que también en la Biblia se traduce paciencia, pero que en griego es macrotumia. Pero la palabra que aparece aquí para hablar de paciencia es la palabra hupomeo. Así que esta es una palabra que tenemos que dividirla en dos para entender el significado. Hupo significa bajo y mone significa permanecer. Permanecer debajo. Y eso es lo que nos está hablando. Nos está hablando de resistir. Nos está hablando de perseverar. Y esta palabra que tiene quizás un significado, podríamos decir, proactivo en cuanto a la paciencia, no es simplemente aguantar de forma negativa, sino más bien tiene que ver con perseverar, con resistir. Y una palabra que se ha puesto de moda y hemos escuchado mucho en este tiempo, resiliencia, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con eso, con la capacidad de adaptarnos a las dificultades, pero enfrentarlas con una actitud realmente positiva. ¿Sabéis que todas las veces que aparece esta palabra en la Biblia, a excepción de un par de ellas, se traduce como paciencia, aunque en algunas de ellas se traduce como, por ejemplo, se usa la palabra sufrir, o en otro caso se usa también la palabra perseverar. Y cuando yo pensaba en este tema, la verdad es que hay muchas ilustraciones y muchos ejemplos que podemos tomar en esta hora para aprender un poco de lo que es perseverar. Siempre hablamos de perseverar, siempre hablamos de seguir luchando, pero no solamente tiene que ver con seguir, con continuar, sino también tiene que ver con cómo vamos a seguir. ¿Cómo vamos a continuar en nuestra vida cristiana? Y eso afecta a todo lo que somos. Cómo somos, cuál es nuestra actitud en todos los órdenes de la vida, hacia las personas que están cerca nuestro, hacia el trabajo, hacia la familia. ¿Sabéis? Mientras estudiaba este tema me topé con la historia de una persona llamada Cliff Young, de 61 años. Y una de las cosas que me llamó la atención de este hombre es justamente que en el año 83, en una ultramaratón, ¿alguien sabe lo que es una ultramaratón? ¿Sabéis lo que es una ultramaratón? ¿Sí? Más o menos. Una maratón es correr, ¿cuántos kilómetros? 42 kilómetros, ¿vale? Una ultramaratón son carreras que superan los 500 kilómetros. Y este hombre se inscribió a los 61 años para correr una carrera de ultramaratón de Melbourne hasta Sydney. Ahora, eso implicaban 875 kilómetros. Así que una de las cosas que quizás nos puede llamar la atención, que un hombre a los 61 años se inscriba para correr una carrera de ultramaratón. Pero no solamente correr la carrera de ultramaratón, sino cómo lo hizo, que despertó la burla, despertó el desprecio de muchas de las personas que lo vieron. Porque una de las cosas que él hizo para correr esa ultramaratón, se fue con un pantalón de esto de trabajo, de faena, tenía una camisa allí que se salía sobre el pantalón, unas botas de goma, tenía allí una gorra de visera con esto para proteger allí el cuello del sol y una gafa de sol. Así se fue él a la carrera. Imaginaros, pensando en los jóvenes, pensando en aquellas personas preparadas cuando lo vieron a este hombre, el desprecio que sintieron acerca de él. Esta ultramaratón consistía en correr aproximadamente unos 5-6 días consecutivos. Pero ¿sabéis? Aunque todos se burlaron de él cuando comenzó la carrera y se reían de Cliff, 5 días después ya nadie se reía. ¿Sabéis por qué? Porque 5 días después de comenzar la carrera, el primero que cruzó la línea de meta fue él. Y allí recibió un cheque de $10.000 y esos $10.000 él dijo que los compartiría con el resto de los corredores. O sea que fijaros que él ni siquiera sabía que había un premio. Simplemente se inscribió. Pero luego vino la entrevista. Y allí le consultaron, le preguntaron a Cliff cuál había sido
la clave de su éxito. Y entonces fue en ese momento que él relató aspectos de su vida. Dice, bueno, yo me he criado toda la vida cuidando ganado, así que él era un ganadero. Y no teníamos dinero para caballos, así que yo tenía que correr detrás del ganado y lo hacía por 2 o 3 días consecutivos. Así que este hombre estaba tremendamente entrenado para ello. Y una de las cosas que se enteró también en aquel momento era que el resto de los corredores dormían unas 4 a 6 horas durante la noche. ¿Sabéis? Cliff corrió durante 5 días seguidos sin parar. No era grande su velocidad, pero fue constante. Y le sacó 10 horas al que vino en segundo lugar. Observad lo que es tremendo acerca de él. ¿Sabéis cuál fue la clave de Cliff en este momento? Fue que no se detuvo en ningún momento de la carrera. La carrera era dura por la cantidad de kilómetros, 875. La carrera era dura por el camino que tenían que recorrer, lo largo, lo escarpado muchas veces, lo difícil que fue. La carrera era dura por las distintas, quizás los distintos climas que tuvo que enfrentar. Pero hay algo que le ayudó a vencer y a terminar en primer lugar, es que no se detuvo en ningún momento. ¿Sabéis? Eso es perseverancia. Eso es perseverancia. Y cuando muchos de nosotros nos encontramos en la vida y nos enfrentamos a situaciones que nos tientan a parar de correr. Recordemos que la vida cristiana es un símil de qué, o se habla de la vida cristiana como una carrera. Cuando Pablo se está despidiendo allí de Timoteo, le recuerda que ha peleado la buena batalla, una batalla, que ha corrido la carrera y ha guardado la fe en todo el proceso. Estos días pasados, mientras hacía mi devocional de la hora silenciosa y meditaba allí en la vida de David, curiosamente me fui un poquito atrás en estos pasajes y que no tocaba, que era el capítulo 22 de Segunda de Samuel. Y sabéis, una vez más saltaba de la Biblia a mis ojos un pasaje que es claro allí de Segunda de Samuel 22. Y dice que David estaba en la batalla y se cansó. ¿Te has cansado alguna vez? Y no hablo solamente físicamente. ¿Te has cansado? ¿Te has cansado de las circunstancias que vienen una y otra vez, difíciles, duras? Hablamos y decimos coloquialmente, ¿no? A perro flaco, todo le expulga, ¿no? Y entonces parece que vienen una tras otra, tras otra, tras otra, y nos preguntamos, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a ser el fin de esta situación? ¿Cuándo va a salir el sol? Me gusta cuando Wilby habla y del ministerio dice, si quieres disfrutar del arcoíris, prepárate para la tormenta. Y a veces queremos el arcoíris, pero la vida no solamente es eso. La vida también son tormentas, dificultades. Y hubo un momento en la vida de David que David se cansó. Y luego quizás retomemos un poquito esa idea, ese concepto y esa ilustración, justamente para pensar en aquello que Dios puede enseñarnos a través de esta situación. Cuando estudiaba esta palabra que tiene que ver con la paciencia, Gomone, estudiaba y observaba lo que Barclay decía acerca de ello. Dice que es una de las palabras más nobles del Nuevo Testamento, porque justamente refleja lo que es el aliento de seguir, de permanecer. Y aunque es una palabra, dice que es difícil de expresar o de explicar a cabalidad, quizás lo que podemos considerar son los aspectos de esta palabra, cómo se usaban secularmente. Por ejemplo, esta palabra upomone se usaba secularmente para describir a una persona, a un trabajador, que le tocaba esforzarse, pero no por propia voluntad. Así que la idea parece ser como de un esclavo que le toca trabajar y estar y hacer y esforzarse. Dice que esta palabra también tenía que ver con el sufrimiento que muchas veces provocan los dolores morales, como puede ser una guerra inesperada, una muerte inesperada. Así que esos dolores que llegan y entran y penetran al alma y que no podemos manejar externamente, simplemente están ahí,
No podemos cambiar las circunstancias, hay que aceptarlas como son. Y también dice que esta palabra se usaba coloquialmente o secularmente para describir a una planta que crece en un terreno hostil, en condiciones adversas. ¿Habéis visto plantas así? Que a veces parece, ¿cómo en medio de todo esto, cómo en medio de la nada, cómo en medio de este clima, crece una planta? Bueno, también se usaba para describir eso. De hecho, dice que en la época intertestamentaria se se usaba para describir la actitud de los macabeos en determinados momentos. ¿Os acordáis quiénes eran los macabeos? ¿No? Aquel grupo judío fiel que se enfrentó a Antíoco Epífanes y que estuvo dispuesto a morir. De hecho, murieron allí por su fe. Y dice que describe la actitud de ellos de un poder de permanencia espiritual. Un poder de permanencia espiritual que le lleva incluso a estar dispuesto a morir por su Dios. Fijaros, la descripción de esa palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos de paciencia, muchas veces nos olvidamos los aspectos que puede tener, que no solamente tiene que ver con la longanimidad, que es macrotumia, sino también tiene que ver con estar debajo de un gran peso, resistir y perseverar. ¿Sabéis? Muchas veces esta palabra, cupomón, está usada con relación a la tribulación. Nosotros leemos allí que en Romanos capítulo 5, por ejemplo, hablamos que nos gloriamos en la esperanza y nos gloriamos en las tribulaciones, pero fijaros que dice lo siguiente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce cupomón, paciencia, produce paciencia. Así que es muy interesante que esa palabra producir allí tiene que ver con esto, tiene que ver con producir mediante un gran esfuerzo. Así que Dios está trabajando y muchas veces está relacionado con las tribulaciones, con las aflicciones de la vida, con las dificultades que nos tocan vivir a diario. Pablo la va a repetir esta palabra, la va a volver a usar allí, en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 4, cuando dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Está hablando de mucha perseverancia. Y luego dice en tribulaciones, en necesidades, en angustia, y continúa la lista, en azotes, en cárceles, en tumultos. ¿Sabes? Muchas veces está relacionado justamente con eso. Tiene que ver con las aflicciones, con el sufrimiento, con las dificultades de la vida. Así que cupomone está conectada con las tribulaciones. Pero no solamente en la Biblia lo vamos a encontrar conectado con las tribulaciones, sino también con la fe. De hecho, cuando leemos, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, dice allí que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cupomone. Otra vez. Y luego dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y está hablando de que seáis maduros y completos, sin que os falte cosa alguna. Observar que está conectado con la fe. Dios va forjando la fe en nosotros, afirmando la fe en nosotros, desarrollando el carácter de fe en nosotros a través de las dificultades de la vida, a través de la adversidad, a través de las pruebas. Así que también está conectada con la fe. Cupomone está conectado con las tribulaciones, está conectado muchas veces con la fe, pero también muchas veces es usada en relación a la esperanza. Leíamos Romanos 5 y fijaros que dice el versículo 3 cuando leíamos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, dice, prueba, quedaros con esa palabra, y la prueba, esperanza. Así que también está conectado con la esperanza, no solamente con la fe, sino con la esperanza. Sabiendo que Dios usa estas circunstancias de la vida y que al final hallaremos al Señor allí y seremos
consolados, confortados, restaurados. De hecho, en el capítulo 15 de Romanos, otra vez vuelve a usar esta palabra en relación a la esperanza. Y dice, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la perseverancia, hupomone, y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Que no es esto todo lo que vamos a vivir en la vida. Que no son simplemente la vida dificultades y demás. Que un día Dios va a acabar con todo esto. ¿Os acordáis cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, finalizando, habla de las 3 virtudes, habla del amor, la fe y la esperanza. Y dice que la mayor de ellas será ¿cuál? El amor, ¿vale? ¿Por qué? Porque las otras 2 ya no serán necesarias cuando estemos con el Señor. Así que tenemos que hablar y pensar también en ello y considerar que alrededor de la esperanza también está nuestra consolación en medio de las dificultades de la vida. Así que, hupomone, cuando estamos allí llevando adelante un peso, una carga, una dificultad, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer debajo de ella, sabiendo que va a acabar, un día va a terminar. De hecho, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 1, una de las cosas que Pablo hace es destacar, dice, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo al haber oído de vosotros, y va a describir 3 cosas. Dice, vuestro trabajo de amor, y luego va a hablar no solamente del trabajo de amor, vamos rápido allí, 1 Tesalonicenses 1:3, para citarlo bien, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y dice, y de vuestra constancia. Esa palabra es esa, hupomone, perseverancia. Y de vuestra perseverancia en la esperanza en el Señor Jesús. Y de vuestra perseverancia. Bueno, vemos que también esta palabra está conectada con la esperanza. No solamente en que tenemos que estar allí viviendo y afrontando tribulaciones en la vida, no solamente está conectada con la fe, que debe ser ejercitada, sino también tiene que estar conectada con la esperanza. Pero aún más, no solamente con la esperanza, sino también con el gozo. Es difícil, ¿no? Tener gozo cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades. ¿Cómo nos cuesta sonreír, reír? ¿Cómo nos cuesta tener paz interior cuando las cosas alrededor, los problemas se multiplican, la vida se ve resentida? Cuando Pablo le escribe a los colosenses acerca de la paciencia, él destaca algo que distingue a la vida, y no solamente la perseverancia, sino el perseverar con gozo. Observar que dice así, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, ahí vuelve nuestra palabra, para toda perseverancia y longanimidad, con gozo, dice luego, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia con todos los santos en luz. Fijaros, ahí tenemos a Pablo hablando de los colosenses y animándoles también a cada uno de ellos a perseverar con gozo. Así que también está conectado con el gozo, no simplemente con estar allí, con soportar. Ahora voy a explicar un poco más que dice también Barclay acerca de ello, y que nos hará pensar y reflexionar sobre esta palabra perseverar. Y sobre todas las cosas, hupomone está relacionado con la gloria y las grandezas futuras. Con la gloria y las grandezas futuras. Cuando miramos en la Biblia allí, por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta, y esa es la palabra allí, soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida. La corona de vida. Así que tiene que ver con las glorias futuras. Y tenemos que animarnos y dejar de mirar las cosas desde nuestra perspectiva.
Pienso en nosotros, cómo miramos la vida. Nosotros miramos, quizás podemos poner aquí un gran muro y lo miramos y decimos, esto es imposible de superar. Es una gran pared, es difícil de cruzar. Pero ¿cómo se ve de arriba? ¿Se ve como un gran muro o se ve como una raya? Se ve apenas como una pequeña línea, ¿verdad? Una línea que solo basta hacer así para cruzarla. Bueno, tiene que ver con eso también. Entender que lo que vivamos en este mundo, Pablo dice, es una leve tribulación momentánea que no se puede comparar con las glorias que nos esperan en el Señor. Cuando Barclay sigue comentando acerca de esta palabra, y vuelvo allí, él dice lo siguiente: es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada. O sea, no tiene simplemente una esperanza allí, sino que vive con un corazón ardiente. Su corazón allí está encendido por Dios, encendido por lo que Dios dice y promete. Dice luego, no es la simple resignación. Fijaros cómo vivimos nosotros. ¿Y cómo vas? Y aquí vamos. Y otra vez, ¿y qué quieres que te cuente? Y parece que la vida simplemente son cargas y pesares. Y nos olvidamos que Dios está en control más allá de nosotros. Dice, no es simple resignación, no es el espíritu del que se sienta donde le pilla la tragedia. ¿Habéis visto ese cuadro? Un accidente, personas heridas y alguien sentado allí cogiéndose la cabeza. Qué cuadro, ¿no? Pero eso podemos ser muchas veces nosotros. Y no alrededor de un accidente, sino simplemente alrededor de cualquier interrupción en nuestra vida. Y recordemos que Dios tiene el derecho soberano de interrumpir nuestras vidas como Él quiere. Aún más, continúa diciendo, no es la paciencia del que aguarda ceñudamente el fin, sino del que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. ¡Qué maravilla! Crisóstomo la describía como la reina de las virtudes, porque él decía que era un fruto que nunca se pudre, una fortaleza inexpugnable, un puerto que no sabe de tormentas. ¿Es esa nuestra realidad? ¿Pensamos nosotros así acerca de las dificultades de la vida? Cuando Dios nos pone allí en la prensa y empieza a trabajar en nuestro corazón. Cuando Pedro está hablando a este grupo de personas de añadir a vuestro dominio propio paciencia, y recordamos cuando decimos no, allí no ores por paciencia, decimos, ¿por qué? Porque Dios te enviará pruebas. Pero sabes que al final las pruebas, como lo describe allí, y dije volveríamos a esa palabra en un momento, cuando en Romanos capítulo 5 está hablando que la paciencia prueba, en realidad lo que está diciendo es que la paciencia lo que produce es carácter. La palabra allí no es prueba, sino carácter. ¿Saben lo que nos hace? Nos fortalece por la experiencia. Nos hace más fuerte. ¿En qué? En nuestra fe, en nuestra dependencia en Dios. En no confiarnos en nosotros mismos, en acudir al trono de la gracia, en pedir que Dios intervenga en los asuntos cotidianos de la vida, en que Dios cambie las cosas cuando Él quiera, como Él quiera, y si no cambia las circunstancias, que cambie el corazón. Y eso es maravilloso cuando Dios lo hace. Pero muchas veces queremos tomar el asunto en nuestras manos y ponemos nosotros las condiciones y hacemos que aquello que es una gran carga se alargue en el tiempo. Ahora quiero deciros que las pruebas que estas personas estaban pasando, las dificultades que estaban pasando, no estaba allí conectado con que, bueno, se burlaban de ellos por su fe. No estaba conectado con que al verles venir se cruzaban de acera. Recuerdo cuando mis hermanos y amigos de Galicia me comentaban de algunos creyentes, primeros creyentes allí en una de las aldeas, que cuando se convirtió, uno de ellos iba a comprar el pan en la panadería y decía lo siguiente: venden pan aquí para protestantes. Era su manera de hablar de su fe. Y muchas veces le decían, no, aquí no. Y entonces iba a comprar a otra panadería porque él quería identificarse con Cristo. Y tuvo un precio, el rechazo, la burla. Pero estos de aquí, a los que Pedro le está escribiendo, no era la burla, no se cruzaban de acera, no se reían de ellos, los torturaban y los mataban, eran perseguidos. Así que
Imagínense que pensar en crecer en paciencia también tenía que ver en perseverar en medio de un mundo hostil, verdaderamente hostil. Así que la próxima vez que pensemos en que es difícil lo que estamos viviendo, qué duro que es, cómo llevo las cosas, qué pesada es la carga, pregúntese comparado con quién, comparado con quién y con qué. Porque no nos olvidemos que nuestro mayor ejemplo de paciencia ha sido Cristo y de perseverancia ha sido Cristo. Quizás tendríamos que compararlo con sus clavos, con la lanza, con el vinagre, con las burlas, con el vituperio. Podríamos compararlo con todo ello y decir, vaya, si al final lo que yo tengo no es nada. Cuando Pablo describe los peligros en los que vivió, las situaciones adversas que tuvo que soportar, comparado con ello, no es nada. Así que la verdad es que una de las cosas que tenemos que tener en mente, que aparte el Señor Jesús no lo padeció simplemente por decir, bueno, voy a ser un mártir y ya, sino que dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la muerte y menospreció lo propio. ¿Os dais cuenta? Nos damos cuenta de este gran valor que tiene y pensamos en ello, y pensamos en las vicisitudes de la vida, las dificultades, las adversidades. ¿Y cuál es nuestra actitud? Muchas veces decimos, hasta aquí hemos llegado. Y lo decimos en el hogar, en el matrimonio. Muchas veces lo decimos en la relación interpersonal, en la vida congregacional. Decimos, hasta aquí. Ya está. Y lo que pretendemos es salir, ir a nuestro lugar de confort, ir a ese lugar de comodidad, donde estar bien, donde parece que todo tiene que ser armonía, donde todo tiene que ir sobre ruedas. Y la vida no es así. La vida cristiana no es así. Hubo dificultades entre los discípulos, hubo dificultades en aquella primera iglesia que se formó, donde allí teníamos a los apóstoles como pastores, como guías. Hubo dificultades entre ellos. ¿Cómo no las va a haber entre nosotros? Ellos tuvieron que padecer por Cristo el precio que ellos pagaron, y podríamos decir las dificultades que tuvieron que enfrentar fueron las mismas que Cristo enfrentó: el vituperio, el desprecio, la persecución, la muerte. ¿Sabéis? Pensaba cómo añadir a nuestro dominio propia paciencia, porque el tema es ese: añadir. ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Cómo añado? Voy y lo compro en el Mercadona tiene de todo, debe haber paciencia hacendado. ¿Habrá? Sería la marca blanca de la paciencia. ¿Sabes? No la podemos comprar. Hay que desarrollarla, hay que cultivarla, hay que afirmarla. Y pensaba cómo añadir a nuestro dominio propio paciencia. Y evidentemente, y quiero dar algunos, podríamos decir, consejos, algunas cosas que recojo de nuestra vida como iglesia, recojo de mi experiencia personal, recojo de la palabra de Dios, recojo de la realidad que nos toca vivir. Y podría decir, en primer lugar, no nos demos por vencidos ante la adversidad, acudamos a Dios en oración. ¿Sabes qué? Muchas veces escucho que no nos queda otra, vamos a orar. Y que tendríamos que haber comenzado por ahí. Y eso es lo último que hacemos. Bueno, ya hablamos, ya fuimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya no vamos a orar porque no era eso, deberíamos haber comenzado. Diciendo, Señor, no sé cómo lo vamos a hacer, pero guíanos. Entonces dice, bueno, sabemos, eso es el ABC de la fe cristiana, pero no lo hacemos. Fijaros que el salmista en el Salmo 61 comienza diciendo, oye, oh Dios, mi clamor. Dice, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo.
Cuando pensamos en este primer aspecto, no nos demos por vencidos ante la adversidad. Acudamos a Dios en oración. Pero hagámoslo con este corazón. Busquemos a Dios, clamando a Dios, pidiendo que Dios intervenga. Y como dije antes, aunque las circunstancias de la vida no cambien, Dios cambie nuestro corazón. Dios lo afirme, lo fortalezca, lo estimule, encienda nuestras vidas para no seguir viviendo las dificultades con la misma actitud con la que la veníamos viviendo. Así que en primer lugar, no nos demos por vencidos ante la adversidad. Acudamos a Dios en oración. En segundo lugar, no nos rindamos ante el agotamiento. Rodeémonos de personas que nos sostengan. ¿Sabes que las personas a nuestro alrededor son importantes? Perdón. Son importantes porque las personas Dios las usa para sostenernos, animarnos, para alentarnos también en nuestra fe. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que... Gracias por mi compañero que me trae agua. Pero hay del solo, dice, que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentarán uno solo? Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y ese cordón el tercer doblez no es Dios, es la amistad. O sea, fijaros la importancia de rodearnos de personas que nos animen, que nos sostengan. Personas que nos confronten. Estos días pasados tuve que hablar con un misionero y pude conversar con él un poco, y una de las cosas que le dije finalmente es lo siguiente: rodéate de personas que te confronten. ¿Sabes que a veces no queremos que nos confronten? Las personas que vienen y nos dicen lo que hacemos mal, esa persona ahí viene. Mejor no. Pero tenemos que rodearnos de personas que nos confronten con aquellas cosas que hacemos mal en la vida. También tenemos que rodearnos con ese tipo de personas que no solo nos confrontan, sino también que nos alientan en aquello que estamos haciendo bien. No solo que vienen a decirnos todo lo mal que hacemos las cosas, sino también que nos alienten en aquellas cosas que hacemos bien. También necesitamos ese tipo de personas que llegan y nos animen a hacer aquello que no estamos haciendo todavía. Y entonces que nos alienten a ponernos de pie, a avanzar en nuestra fe, a crecer en nuestra esperanza. Y también podríamos decir que nos sostengan espiritualmente, anímicamente, moralmente, y si es necesario físicamente, en medio de las dificultades de la vida. Digo una frase y a veces alguien me la repite a mí, pero es así. Y es: hay cosas por las que no necesitamos pasar solos, sin embargo lo hacemos. Preferimos pasar solos por esas cosas. Quizás este es el momento para volver a la ilustración de David que dije antes. Puedes decir luego esa historia, me parece apasionante. ¿Sabes por qué? Porque siempre recordamos que David peleó con un gigante. ¿Cuál era el gigante? Goliat. Y ya está, ¿verdad? ¿Se acabaron los gigantes en la vida de David? No. Si nosotros leemos la historia de David, vamos a hallarnos, o vamos a encontrar que David siguió peleando con otros gigantes. Allí nos encontramos en 2 Samuel capítulo 22. Peleó contra los filisteos y había gigantes allí. Y dice que David se cansó. Y estuvo a punto de ser asesinado en la batalla. Pero ahí intervino Abisai y otros y le libraron. ¿Sabes? Eso es lo que hace una buena influencia en tu vida. Eso es lo que hace una buena influencia en mi vida. Me libra del peligro cuando estoy cansado, cuando ya no puedo más, y viene y me coge y me anima y me sostiene y me alienta, me confronta, me anima. ¿Sabes qué? No nos rindamos ante el agotamiento. Lo que necesitamos es rodearnos de personas espirituales
Escoge bien las personas a tu alrededor. A veces digo esto a los jóvenes que se van a poner de novio. Una pareja, un hombre, una mujer, o te impulsa en tu fe o te detiene en tu fe. Y lo hemos visto. Hemos visto que hay personas que han crecido y otras que lamentablemente se han apagado en su fe por una mala elección. Pero también pasa con los amigos que tenemos. También pasa con las personas de nuestro círculo de influencia. Son personas que te llevarán a un nivel más alto en tu fe, o son personas que intentarán apagar el espíritu en tu vida, con su espíritu negativo, con sus quejas, con sus críticas. No te rindas ante el agotamiento. Rodéate de personas que te sostengan. Un poco más. No arrojes la toalla cuando la temperatura sube. Recuerde que Dios está trabajando en el corazón. Y a veces cuando la temperatura sube, tiramos la toalla. Ya está. Este es el momento de salir, de irnos. ¿A dónde? Mira, si yo me quedo en casa no tengo estos problemas. ¿Cuántas veces lo decimos? Pero si te quedas en tu casa, tampoco desarrollas ese carácter. Y tampoco Dios puede trabajar en tu vida. Y si te pones allí e intentas hacer de tu casa un castillo, en donde nadie entre, también recuerda que tú no sales de él. Y lo cierto es que dice la Escritura, fijaros que cuando leemos muchas veces Malaquías y hablamos de los diezmos y ofrendas, pero hay un pasaje en el capítulo 3 que dice lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, escucha, no consumidor, sino purificador. Me encanta eso. Dios es como un fuego purificador. ¿No te recuerdas la escena de Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve la gloria de Dios y de pronto dice, hombre, soy hombre muerto porque soy un hombre inmundo de labios? Y de pronto allí vemos a uno de los querubines que toma allí fuego, unas brasas allí y purifica sus labios. Eso es Dios, un fuego purificador, dice. Y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, como limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Observa, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Esta es la escena, no tengo una silla, pero es la escena de alguien que está allí, un refinador, está en el horno, pone la plata y se sienta a esperar el momento oportuno para quitar a tiempo la plata, para que nada de lo puro y bueno que tiene aquella pieza se pierda. Dice Proverbios, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Y Dios está trabajando. Job, hablando acerca de las circunstancias que él estaba atravesando en el capítulo 23, versículo 10, dice, mas él conoce mi camino. Y luego dice, me probará y saldré con oro. ¿Sabes? Ahí está Dios. Cuando tú estás en la prueba, cuando yo estoy en la prueba, ahí está Dios sentado y esperando el momento oportuno para que nada de lo bueno que Él quiera hacer en nosotros se pierda y sea consumido por el dolor. Así que necesitamos entender que arrojar la toalla no es una opción cuando la temperatura sube, sino que recordemos que Dios está trabajando en nosotros. Un cuarto consejo: no se queje y no nos quejemos del sufrimiento y la aflicción. Aprendamos a confiar diariamente en nuestro Dios. Leemos el Salmo 37 muchas veces y pasamos por alto algunos conceptos que dice. Dice, encomienda a Jehová tus obras, versículo 5, y tus pensamientos serán afirmados. Dice, pero también dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Sabes? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Lo que estoy diciendo con esto de confiar, no estoy diciendo que
no te duela la dificultad. Sería injusto, ¿no? Cuando leemos acerca del duelo, dice el duelo duele, así que el dolor es natural, está en nosotros. David hablaba de su abatimiento muchas veces en el Salmo 42 y en el Salmo 43. El duelo duele, el dolor duele, el sufrimiento duele, y no estoy pretendiendo que no nos duela, sino lo que digo es que no nos quejemos, que confiemos. Últimamente estoy hablando mucho y compartiendo mucho acerca de una experiencia personal, algo que atravesé no hace mucho tiempo atrás. Y quizás hoy puedo hablar de esto, quizás con más tranquilidad y soltura, porque Dios sanó el corazón, porque Dios suplió la necesidad y por supuesto sustentó el corazón en tiempos difíciles. Y créanme, cuando hablo de tiempos difíciles, así lo fueron. Pero Dios usó personas. A veces hablamos del consejo y vosotros ni sabéis quiénes son, algunos de vosotros. Y ese consejo que está ahí, que muchas veces no es tan visible, es el que Dios utilizó en mi vida para sostenerme en tiempos de dificultad, para animarme, para acompañarme y llevarme al mismo punto de dificultad, de ánimo que podía necesitar en ese momento, en medio del dolor. Dios usó a estas personas, Dios usó su palabra, Dios usó su espíritu, Dios usó a muchos de vosotros también, amigos, hermanos, orando. ¿Sabéis que en ese tiempo, que no fue fácil, por mucho tiempo ni siquiera me atreví a hablar de ello, una de las cosas que cada día, y créanme, cada día me levantaba y decía, Señor, no entiendo por qué tengo que pasar esto, no lo entiendo, y me duele, pero todos los días decía lo mismo, hoy voy a confiar en ti, hoy, no mañana, no pasado, no cuando esto pase, sino que hoy voy a confiar en ti. Y cada día me levantaba sin saber lo que iba a pasar, sin saber cómo íbamos a enfrentar la situación, pero cada día Dios me sustentaba. ¿Sabes? Cuando el Señor nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, nos recuerda que el día de mañana traerá su propio mal. Así que Dios nos da gracia para cada día. Y quizás esa es una buena oración para hacer. Dios, hoy voy a confiar en ti, hoy. Estoy en esta situación, es crítica, el trabajo, la familia, la iglesia, el ministerio, los vecinos, la economía. Hoy voy a confiar en ti, hoy. No pienso en mañana ni en pasado. No tome la decisión de no continuar cuando estás cansado. Descanse y recuerde que Él es nuestro protector. No tomemos ninguna decisión cuando estamos cansados. ¿Sabes que a veces tomamos decisiones cansados? Y tomamos malas decisiones cuando estamos cansados. O estamos agotados. Dejo todo, ya está, basta. Y tiro todo por la ventana. Y lo hablo en relación matrimonios, y lo hablo en relación con otras personas, y con el servicio al Señor, y es así. Agotados y cansados, sin haber ido a Dios, sin haber buscado también el aliento, el ánimo, compañeros de oración, amigos de oración. ¿Sabes qué importante que es tener todo eso antes de tomar una decisión? Tener un cuadro más amplio. Así que no tomemos ninguna decisión cuando estamos cansados. Descansemos y recordemos que Dios es nuestro protector. Fijaros que en el Salmo 3, David viene hablando de los enemigos y demás. Dice David lo siguiente en el versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré, dice luego, a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Estos días leía la historia de una mujer llamada Jenny Davis, que en varias ocasiones ella hizo un recorrido de senderismo de más de 3.000 kilómetros, ¿vale? Así que imaginaros que iba desde Georgia hasta Maine. Pero ella, que siempre se veía muy animada a hacerlo, en una de las ocasiones lo hizo con su esposo. Y mientras iba en ese trayecto,
La historia cuenta que ella tuvo una lesión, luego se enfermó también durante ese recorrido y empezó a sufrir también de hipotermia. Así que ella le dijo a su esposo, después de 2 semanas de haber comenzado ese camino, le dijo, no puedo más, quiero abandonar. Y entonces el esposo la miró y le dijo, si quieres abandonar, está bien, pero hoy no. ¿Sabes que ese es un buen consejo? Muchas veces quieres abandonar porque estás cansado. Y puede que ese día cansado digas, voy a abandonar, pero quizás puede decir, hoy no. Lo voy a plantear, voy a orar, voy a buscar al Señor, pero hoy no. Hoy no lo voy a hacer. Y a veces nos precipitamos en esa decisión. Si quieres dejarlo, puede que sea lo que quieras hacer y lo vas a hacer, pero plantéatelo antes. Quizás hoy no es el día. Y por último, observemos a los verdaderos héroes de la fe. Esos que no tienen capa, hay tantos ahora héroes, ¿no? Para ir los frikis de los superhéroes, ya conocéis a todos los superhéroes que hay. Pero estos verdaderos superhéroes no usan capa, ni tienen allí ningún artilugio de magia de estos que hacen que desaparecen y se agrandan y se... No. Son los verdaderos héroes que son y fueron tan vulnerables como nosotros, pero que perseveraron. Dice Hebreos capítulo 12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, aquellos que corrieron antes de nosotros. Y quiero estar allí en la barandilla diciendo, venga, vamos, Marcelo, corre. No. Esa gran nube de testigos que hoy goza de la eternidad y no está sufriendo mirándome correr, son un estímulo para cada uno de nosotros. Ver que eran vulnerables, propensos a pecar, que eran frágiles muchas veces, que flaquearon en su fe, en otras tantas, sin embargo, acabaron la carrera. ¿Sabes? Cuando pienso en ellos, pienso en el estímulo que tienen que ser para nosotros. Dice, por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia. Esa es la palabra otra vez. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Sabes que para perseverar de esta manera necesitamos adoptar una actitud positiva ante las circunstancias? No podemos vivir pensando que todo lo malo nos pasa a nosotros. Necesitamos adoptar una actitud positiva, llena de fe y llena de esperanza. Voy a permitirme contar algo, compartir algo con vosotros, como la de mi amigo Axel Rose. ¿Sabéis quién es Axel Rose? ¿Alguien lo conoce? ¿No conocen a mis amigos? Os lo presenté la semana pasada. Estuvo con nosotros en una silla de ruedas. Compartieron con nosotros una canción. Pero cuando estábamos en casa con Michele, comiendo con ellos, cenando con ellos, nos compartieron una narración, una redacción que Axel tuvo que escribir como parte de su trabajo escolar. Y él escribió esta redacción, un sueño hecho realidad. Yo siempre he querido ser igual a los demás. Bueno, la realidad es que la redacción tenía que ver con qué querían ser ellos de mayor. ¿Cuál era el sueño de ellos a la hora de ser mayor? Y algunos decían youtuber. Yo no sabía que eso se podía hacer de mayor. Y entonces decían, quiero ser youtuber. Ya parece que nadie quiere ser policía, ni bombero. No. Youtuber, jugador de fútbol, como siempre. Pero él escribió esto. Yo siempre he querido ser igual a los demás, pero nunca ha sido así. Y si no se encuentra una medicina para arreglar mi problema en esta vida, nunca podré ser como los demás, ni tampoco hacer lo que todo el mundo hace con normalidad. Desde muy pequeño, mi sueño ha sido tener los mismos huesos que los demás,
pero son diferentes, más frágiles y con cualquier tontería se rompen, igual que el cristal. Mi enfermedad crónica se llama ontogénesis imperfecta, o también conocida como los huesos de cristal. Mi sueño sería tener una vida completamente normal, sin vigilancia a todas horas y sin miedo a hacerme daño alguno. Es duro, pero si no encuentran una medicina que lo cure, tendré que convivir para toda la vida con esta enfermedad. Es un rollo, pero es así. Si no tuviera los huesos de cristal a esta edad, ya me podría haber quedado a dormir en mi casa, en casa de mis amigos, sin mis padres. Irme solo de campamentos una semana sin problemas. Vivir mis propias experiencias sin tener que estar tan vigilado. Poder esquiar, patinar y hacer 1000 cosas que no puedo hacer. Algunas cosas sí que las puedo hacer, pero con ayudas. Y es diferente. Mi sueño sería viajar por el mundo tocando el piano por muchos países, acompañado de mi padre cantando. Mi sueño sería formar una familia completamente sana, sin miedo de ninguna fractura, golpe, caída, ni tratamiento de hospitales para ninguno de mis hijos. Mi sueño sería no tener que sufrir con nada relacionado con tener una enfermedad crónica incurable y tener una buena salud para mis huesos. Mi sueño sería que hubiera una medicina para curar tanto mis huesos como las de otras personas que les pasara lo mismo que a mí. Pero ¿sabéis qué? Si me hubieran dicho antes de nacer que tendría este problema, entonces mi sueño hubiera sido tener unos padres y un hermano que me ayudaran a enfrentar esta enfermedad. Una familia como es debido. Una familia que me supiera cuidar y ayudar a superarme. Así pasó. El mejor sueño que puede tener una persona para mí ya se ha hecho realidad. ¿Sabes? Pienso qué perspectiva tan equivocada de la vida tenemos y qué héroes tan equivocados hemos escogido. La próxima vez que pienses que es difícil lo que estás viviendo, recuerda que Dios está trabajando para que añadamos a nuestra vida virtudes espirituales y la perseverancia es una de ellas. Así que recuerda a aquellos héroes de la fe, del pasado y también del presente, con los cuales Dios quiere enseñarnos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y de la piedad, añadid a vuestra fe paciencia. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias por este momento que podemos compartir. Y gracias por tu palabra que nos instruye, nos anima a permanecer, a perseverar. Gracias porque por ella somos edificados. Pero también, Dios, gracias porque no solo es para un crecimiento intelectual de nuestra fe, sino también para un crecimiento espiritual y experimental de nuestra fe. Que tú nos das tu palabra y las circunstancias de la vida. Y Señor, no queremos mirar para otro lado, sino mirarte a ti, aferrarnos a tu palabra y descansar en que tú harás todo aquello que has prometido, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias por tu iglesia, por mis hermanos, por aquellos que usas para sostenerme, para corregirme muchas veces también, para animarme. Y Dios, oramos para que juntos como congregación podamos perseverar en aquellas cosas que son para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por la persona de Cristo. Gracias porque por Él no solo tenemos salvación, sino también tenemos el poder y la esperanza para poder avanzar. Ponemos esta semana ante ti, Señor. Dirígenos, guárdanos, ayúdanos a vivir la vida con perspectiva, con poder y también con la paz que solo tú das. Te alabamos, Señor, por esta reunión
Y ponemos el día y la semana que tenemos delante ante ti, Señor. Dirige nuestros pasos, afirma nuestros pensamientos, consuela nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra, por lo que hemos escuchado. Y ahora nos preparamos para cantar una canción. Y la verdad que es la segunda vez que escucho este poema que nos compartieron los hermanos. Y las dos veces que lo escucho me hace reflexionar, te emociona. Pero lo pensaba mirando la canción que vamos a cantar. Y tal vez lo podríamos decir algo así, ¿no? Si supiera antes de nacer que soy un pecador perdido, ¿cuál sería la cosa que necesitaría más? Tal vez un Salvador que arreste la muerte, que muera por mí, por amor, me salve y perdone mis pecados. Y esta canción que vamos a cantar habla justamente de eso. Vamos a ponerme de pie para cantarla. Es una canción nueva para nosotros, por algunos de nosotros. Yo también la estoy aprendiendo todavía, pero tiene una letra muy bonita. No solo bonita poéticamente, sino por el significado profundo que tiene. Y pienso no solo en Jesús que arrestó la muerte, conectándolo un poco con lo que también escuchamos en esta mañana. Dice: solo en mi tristeza, muerte y mi pecar, sin esperanza perdí mi andar. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, nos da una vida nueva, entonces volvemos a tener la esperanza y tenemos que andar también con perseverancia en esta vida. Vamos a cantar a
con los cumpleaños o con la tarde de hoy. Ponme la porfa que no sé. Ahí, cumpleaños, como siempre cumpleaños. Muy bien. Cumpleaños hoy, esta semana, perdón, no hoy, sino el día 6 tendremos el cumpleaños de Steffi Cañada. Y el día 8, 2 personas ahí, Inés y Nico, ahí por atrás con los chicos. Así que acordémonos de estas personas para felicitarles su día. Y no nos olvidemos de mandar un mensajito, una llamada, que siempre anima también. Hoy por la tarde, ahora no sé cómo va a seguir el orden, sí, ahora sí. Por la tarde, Comunidad Joven tendrá su reunión. Ahí, como veis, la información a las 17:30 en la iglesia, ¿no? Así que tendrán hoy la actividad los jóvenes de 20 años para arriba. Y esta semana, por segunda vez, volveremos a tener la reunión del viernes presencial. Lo vamos a hacer en la iglesia. Como se comentó, ha sido una bendición vernos, reunirnos ahí en el local de la iglesia, y animamos a todos los que puedan participar a que estén presentes para que podamos orar juntos y tener un tiempo de comunión. Y es a las 19. La reunión por Zoom es 20:30. No nos confundamos con la reunión del viernes presencial, que es a las 19. A las 19 empezamos, así que llegamos un poco antes también para saludarnos, para charlar un poquito también, y luego a las 19 comenzamos la reunión. El día sábado tendremos la reunión de conectados con los adolescentes. Es a las 5 de la tarde, ya hemos empezado ayer a las 5 de la tarde con el horario de todo el año, digamos así. Antes lo hacíamos a las 6, pero ahora es a las 5, así que ayer tuvimos nuestra actividad especial y ya este sábado comenzamos también con todo lo que es el programa de este año. Así que a las 17 invitamos a todos los adolescentes para que estén presentes. El domingo a las 11, como siempre, aquí tendremos nuestro culto congregacional. Estamos viendo esta segunda parte de la serie. Como hemos dicho, si estas cosas están en vosotros es bueno, pero si abundan es mejor. Así que ya sabéis lo que viene después. Hoy hemos hablado de paciencia, ya podéis saber cuál es el tema de la siguiente semana. Y podéis ir leyendo, como siempre digo, que es bueno, para que también nos mentalicemos en lo que vamos a escuchar. No simplemente para ser espectadores, sino también para prepararnos, para escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Luego acordémonos de orar y participar en lo que el Señor también ponga en nuestro corazón con el Ministerio de la Ayuda Mutua. Están ahí las hermanas que son las encargadas de este ministerio, la hermana Inés, la hermana Beatriz también. Así que si el Señor pone también en vuestro corazón ayudar, de alguna forma colaborar, podéis acercaros a ellas para poder hablar y colaborar como el Señor ponga en vuestro corazón. Y el sábado 16 a las 18 también volverá a empezar el programa de las mujeres. Regresa estos años maravillosos. Así que las mujeres también, yo sé que ahí seguramente las encargadas estarán llamando, comunicándose, pero animan a todas las hermanas para que estén ahí presentes en este regreso de estos años maravillosos, que en lugar de ser el día jueves va a ser el día sábado. Esa es la idea también, de que puedan alcanzar a más hermanas posible. Y no nos olvidemos de orar por el desayuno evangelístico. Va a ser el día 20 de noviembre, acordémonos, y ahí están las casas de oración abiertas. ¿Quieres decir algo, Ceci? Sí, dos cosas acerca de lo que ha mencionado. Una es que la reunión de mujeres será puntualmente ese sábado, con el propósito de hacer el inicio del ciclo, y queremos animar a todas que puedan estar en ese comienzo. Luego será, como siempre, los jueves, pero por lo menos de alguna esporádica los sábados. Pero que sea de ánimo, que puedan estar juntas para iniciar el año. Y también, en cuanto al desayuno evangelístico, el día miércoles habrá un tiempo también de oración por Zoom, y que participemos realmente en las actividades que tenemos. Eso es lo que nos distingue de ser un asistente o un participante. Un asistente solo viene y está y no se relaciona, no crece y no se compromete. Creo que todos queremos ser unos participantes en la obra de Dios, y estos son los recursos que Dios nos da. No solo invitar personas al desayuno, sino orar juntos por ello, y por supuesto también en la reunión de oración el día
Viernes va a ser un ánimo vernos como fue la semana pasada. Entonces, el día miércoles, 8:30, va a estar esta reunión de oración específica por el desayuno evangelístico, y el día viernes presencial en la iglesia la reunión de oración que tenemos general, digamos así, ¿no? Con todo. Así que estos eran los anuncios en esta mañana, y ahora escucharemos seguramente la música que hemos escuchado ahora, pero ya también podemos despedirnos, y que Dios os bendiga y que tengáis una buena semana.